Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Como siempre está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto, Sebastián, encontrarnos, como lo hacemos semana a semana, y ahora ante un nuevo desafío. No sé si decir tema nuevo o continuamos tema. ¿Qué tal, Lucho? Qué placer saludarte en este comienzo de un nuevo tema. El tema siempre es el mismo. Yo creo que aquí estamos invitando a otro testigo que nos viene a contar la Ujú. misma historia de siempre, con su mirada, con su apreciación. Aquí un testigo ocular y un testigo presencial de algunos hechos que él va a narrar, pero siempre estamos Ujú. hablando de la misma historia. Bien. Y como título, la verdad que interesante, ¿no? El comienzo del Evangelio. Ujú. A ver, si tenemos que hablar del comienzo del Evangelio, te diría que hasta podríamos remitirnos a antes de la creación, inclusive, ¿no? Pero tal vez el enfoque va a ser más cercano a nosotros, más al Dios con nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. Este comienzo de Evangelio que realmente nos viene a mostrar a un Jesús muy humano, un Ujú. Jesús de mucha acción, un Jesús simple. Bueno, no quiero Ujú. adelantarme con un montón de cuestiones que tengo eh, en la mente, organizadas para poder ir de a poquito comentando, pero realmente es el estudio de este Evangelio, el de Marcos, que de paso, a ver, sin entrar en spoiler, dirían los jóvenes, sin contarte el final, Ujú. siempre me llamó desde muy pequeño la atención que no había un evangelio según el apóstol Pedro, ¿no? Ajá. Me da la sensación que Pedro, siendo tan protagonista de tantas historias, siendo él el que aparece en todas Ujú. las historias de Jesús, no tuviera un evangelio narrado por él. Claro, al Ujú. investigar el comienzo, el origen de este evangelio, me encuentro con que Pedro es fundamental en la narración de Juan Marcos, que ese es el nombre Sí, de este autor. Y bueno, por otra parte, decir también que los autores de los evangelios no suelen poner su nombre en el comienzo. es No verdad. hay, no hay ninguno que identifique realmente quién es el autor. El que más se acerca tal vez es el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Ujú. porque él varias veces menciona al discípulo más amado, el que más Ujú. amaba, haciendo una autorreferencia al mismo. Pero de ninguna manera podemos estar seguros de que él se autoproclame autor. Hay Claro. muchas investigaciones y lo mismo pasa con Lucas y lo mismo pasa con Mateo. En el caso de Marcos sí tenemos algunas pistas que nos Ujú. ayudan a identificar al autor de este evangelio. Bien. Bueno, es una invitación a que, ya que estamos empezando tema nuevo, comenzar a estudiar. Y a estudiar, a ver, con nuestros amigos que cada día nos acompañan también, ¿no? Me imagino que tendrás algún saludito por ahí también, de paso. Sí, estaba justo buscando aquí en mi canal de YouTube. De paso, los quiero invitar a aquellos que se quieran sumar a poder suscribirse al canal. Estamos subiendo tempranamente este repaso de escuela sabática para que Ujú. lo puedan disfrutar. Y disfrutamos de varios que se han sumado escribiendo. Voy a leer algunos, ¿no? Este, mm, a ver, aquí hemos elegido algunos. Voy a leer el de Fabián, Fabián Barreiro, que siempre es de los primeros que escribe. Dice: buenas, es conocedor el amigo Lucho. Sí, las Toscas, ¿te acordás que la semana pasada hablamos de las Sí, Toscas? sí. Es un bañario de la Costa de Oro, en el Ujú. departamento de Canelones, cerca del famoso bañario de Atlántida, dice él. Así que Ujú. gracias por el dato, Fabián, y gracias por estar siempre. Nicolasa dice: buenas tardes, pastor, Lucho, ¿cómo están? Bueno, estamos muy bien. Gracias por preguntar. Gracias por la Biblia hoy. Amo Gracias. la palabra de Dios y disfruto grandemente con ustedes de la lección de escuela sabática cada semana. Dios los bendiga y continúe usando. Los abrazo. Soy Nicolasa desde Canelones, Uruguay. Canelones. Bueno, Aquí tenemos otro, Eliana. Saludos, Pastor y Lucho, desde Punta Alta. Los saludo. Bueno, la semana que viene voy a andar ahí cerquita de bien. Punta Alta. Sí, sí. Por ahí si podemos coordinar algunas cuestiones. Vamos a andar por mi ciudad natal, que es Bahía Blanca, y vamos a andar tal vez cerca de Punta Alta, cerca de la ciudad de Montermoso, donde se está abriendo obra misionera. La iglesia adventista está abriendo obra, así que tal vez estemos
acompañando esa zona tan linda que tiene la provincia de Buenos Ujú. Aires en la República Argentina. Dice Eliana, saludo Pastor y Luchos desde Punta Alta, los saludo, me gusta escuchar el resumen que hacen, me hace sentir como si estuviera en la escuela sabática de los sábados. Dios los bendiga y tengan un Bueno, hermoso sábado. Me encanta un mensaje así, ¿no? Es la sí. intención, hacerte sentir. Rolfi dice, gracias Pastor Martínez, gracias hermano Lucho. Fue un importante trimestre, realmente quedó Mm, mucho por tratarse, necesitaría un trimestre más. mm. Fraternos saludos desde el Perú, dice Rolando. Así que Rolando, un saludo grande para vos. Aquí tengo otro mensaje. Hola Lucho, hola Pastor Sebastián, soy Jorge de Montevideo, Nuevo París. Ujú. Gracias por sus saludos a Uruguay, sus palabras más allá de traspasar fronteras, nos ayuda a aprender y a entender los estudios de la Biblia, de los adventistas, dice que son muy importantes para nuestra obra misionera. En mi caso, soy diácono en la iglesia del Prado, dice él, así que Ujú. Dios siga bendiciendo su ministerio con muchos más dones y talentos. Y él dice gracias, así que te quiero mandar un saludo grande, Jorge, grande, un abrazo de corazón, un abrazo grande también a Montevideo. Me sorprende la cantidad de mensajes Sí, de Uruguay. Hola, sí. Pastor Sebastián, desde Salta. Un feliz sábado para usted y para Lucho. Lo sigo todas las semanas, comparto y me complemento mi estudio personal. Qué Bendiciones bueno. para este programa y para muchos programas más. Gracias, Dora. Dora Susana, por este mensaje. Excelente. Nunca queremos Ujú. reemplazar el estudio personal de la Biblia. ¿Sí? Después José Bello, buen día Pastor Sebastián, buen día Lucho, gracias por las lecciones y la verdad que este trimestre nos ha dejado. Armando dice feliz sábado Pastor Sebastián y Lucho, Dios los bendiga, saludos desde Santiago, Armando, un saludo grande. Yo tengo dudas de qué Santiago me estás hablando, Santiago Ujú. del Estero, Santiago de Chile, tal vez algún otro Santiago que haya en algún otro país de Sudamérica, así que te agradecemos si me contestás, Armando, de qué Santiago me estás escribiendo. Y Pablo, como siempre, nos manda un mensaje lindo y grande, Pablo que nos habla desde Uruguay también, desde Mm, Progreso Canelones. Pablo, siempre es lindo recibir un mensaje tuyo sí. y nos alegra mucho que estés del otro lado formando parte de esta linda familia. Bien. Qué bueno esto, ¿no? ¿Viste cuando, a ver, cuando das clases, vos lo Ujú, hacés, Sebastián, qué lindo saber que la directiva que vos estás dando a la clase se va entendiendo. Y la idea es, a ver, la directiva es estudiar juntos. ujú, Y eso está bueno. Es gratificante, ¿no? También. ujú. Sí, 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 sí. Es el objetivo, Bueno. tener Ujú. una clase que aunque sea, a ver cómo puedo decirlo, sea Ujú. distante en cuanto a las distancias Ujú. y atemporales muchas veces, Sí, sí, sí. es sentirnos parte, sentirnos una sola Ujú. familia estudiando un mismo tema. ¿Cómo que le llaman ahora asincrónica? Ujú. ¿No? Nos hemos tenido que habituar a algunos términos que antes no utilizábamos mucho. Bueno, Bien. a ver, Eh, déjame remarcar esto. El Evangelio de Marcos y toda la Biblia es asincrónica. Y sin embargo nos da estaba la pensando en eso justo. posibilidad de meternos en la historia aunque no estuvimos presentes, ¿no? Ujú. Hablando de Marcos, y te remarco esto como para comenzar, el primer versículo de Marcos dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza. Y aquí Ujú. claramente notamos que Marcos, si querés después te digo por qué decimos que Marcos es el Evangelio escrito por Marcos, pero Marcos aquí plantea claramente cuál es el tema para él. El tema para él es el Evangelio de Jesucristo. Dos palabras con un peso grandísimo, Evangelio y Jesucristo. Ujú. Cuando uno mira, eh, claramente yo creo que este es el primero de los libros que fue escrito. Yo creo que después Mm. Mateo toma algo de Marcos, Lucas investiga mucho, Juan es el último en escribir el Evangelio. Ujú. Creo que Marcos es el primero, allí por el 40 y monedas, fue en la década de los 40 del primer siglo, que él escribe este Ujú. Evangelio. Él está interesado en demostrar esta idea de el Evangelio de Jesucristo. Mateo habla en el principio de un Jesús humano, de un Jesús eh, que nació y que es del linaje de Abraham y del linaje de David. El Lucas habla de un principio de un Jesús que
que bueno, vino a demostrar un montón de cuestiones y él narra de primera mano por testigos oculares. Juan nos habla de un principio allí en el cielo. Él dice, en el Ujú. principio era el logos, la palabra, la acción, y el logos estaba con Dios y el logo era Dios. O sea, me habla del mismo Jesucristo, pero allí en el cielo, hablando de la eternidad de Jesús. Marcos, simple y llanamente, quiere comenzar el tema diciendo, bueno, muchachos, les voy a hablar, no sé cuándo lo vas a leer, tal vez en el 2024, pero te quiero Ujú. decir, yo voy a hablar del Evangelio y de Jesucristo. Dos cuestiones que son necesarias definirlas también entonces, ¿no? Ujú, El Evangelio bien entendido y Jesucristo bien entendido. Bueno, Marcos se encarga un poco de eso también, ¿no? ujú. De hacernos ver quién es realmente Jesucristo. Eh, a ver, me gustó por ahí más adelante lo desarrollamos, pero la explicación esa de que muchas veces nosotros, viste que necesitamos números, parece, para las cosas o porcentajes, y cometemos el error de decir 50% divino, 50% humano. No. Ujú, Y hacemos mal las cosas, no nos dan las cuentas ahí, ¿no? Creo que Marcos en su evangelio es uno de los que lo deja más claro porque lo tiene claro. Y lo tiene claro porque lo aprendió. ujú. Lo que quiere decir que nosotros también podemos aprenderlo y aprenderlo bien. Clase asincrónica de Marcos. Sí, sí, completamente. Y mira, yo creo que el Espíritu Santo de alguna manera lo iluminó, lo orientó para que todo aquello que él escribiera hoy nos llegara con una frescura y con una Mm. actualidad. Te soy muy honesto, Lucho, y con esto te libero para que puedas ir tranquilamente a la pausa. No es que me siento identificado con Marcos, no voy a decir que no me siento Mm. en algunas cuestiones, pero no tanto. Pero sí al leer Sí, sí. Marcos me sirvió muchísimo para poder empatizar con otras personas. Y después, si querés, desarrollo esta idea. Sebastián, es cierto, vos mencionaste algo de que ningún autor deja en claro que es el autor de cada evangelio. No, no es que se presentan, dice yo, Juan, digo esto, yo, Lucas, escribí esto, yo, Mateo, escribo esto. Marcos tampoco lo hace. Eh, pero me decías que por algunos indicios en el resto de la Biblia, ¿no? Encontramos que tal vez es más fácil definir que Marcos es quien escribe. De paso, una historia bastante rica la de Marcos, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Marcos primero era un nombre común en esa época Ujú. en el Imperio Romano. O sea, hay varios Marcos que llevan su nombre. Pero la tradición de la iglesia primitiva, la tradición que se remonta tal vez al siglo II, vincula este libro con el de Marcos, porque está relacionado mucho con el apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Ujú. Pedro, el capítulo 5 y el versículo 13, él habla y él lo va a tratar como un hijo. Él dice, Juan Ujú. Marcos, mi hijo. Sí. El obispo cristiano Ireneo afirmó lo siguiente en el siglo II. Esto es lo que dijo Ireneo a 100 años de haberse escrito esta historia, que es relativamente poco, ¿no? Tomando la cantidad de años que han pasado. Dice, después de su muerte, la de Pedro, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que había sido anunciado por Pedro. Y acá es cuando yo digo, ah, claro. Por eso es que Pedro no tiene un evangelio escrito por él. Claro, porque Marcos fue el que escribió. En el siglo IV, el historiador Eusebio da más detalles sobre el ministerio de Marcos y cita a Papías del siglo II como una de sus fuentes. Eusebio dice, habla de Papías. En cambio, el resplandor de la religión brilló de tal manera sobre las inteligencias de los oyentes de Pedro, esto es lo que él dice, ¿no? Que no se quedaban satisfechos con oírlo una vez, ni con las enseñanzas no escritas de la predicación divina, sino que con toda clase de exhortaciones importunaban a Marcos, de quien se dice que es el Evangelio y que era compañero de Pedro. O sea, está relatando una historia, Papías, ¿no? Sé que la gente quería saber más y más y lo interrumpía Marcos, para que les dejase también un memorial escrito de la doctrina que de viva voz se les había transmitido, y no lo dejaron en paz hasta que el hombre lo tuvo acabado, y de esta manera se convirtieron en causa del texto del llamado Evangelio de Marcos. Y dicen que el apóstol, cuando por revelación del Espíritu supo lo que se había hecho, se alegró
por la buena voluntad de aquellas gentes y aprobó el escrito para ser leído en las iglesias. Clemente cita el hecho en el libro 4 de su libro Hipotiposis, y el obispo, de Hierópolis, llamado Papías, lo apoya también con su testimonio. De Marcos hace mención Pedro en su primera carta y dicen que ésta la compuso en la misma Roma. Entonces ya tenemos algunos padres de la iglesia de los primeros siglos que ellos dan testimonio de que este evangelio fue escrito por Marcos, que sería un joven, hijo de María, al cual se lo cita en Hechos capítulo 12. María era una mujer adinerada. María era una mujer que sostenía la causa de la predicación del evangelio en el primer siglo. Juan Marcos, por esta descripción que aparece en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, en Hechos, capítulo 13, en los primeros versículos de Hechos, nos damos cuenta de que este jovencito de buena posición económica había visto y había vivido de cerca muchas experiencias, tal vez de lejos, acompañando. Y fíjate la descripción que él hace de Pedro. Él se toma el trabajo de describir muchas situaciones de Pedro con detalles que Juan, Lucas y Mateo no tienen. O sea, aquí nos damos cuenta que él sí tiene una relación con Pedro que los otros no tenían. Pero me llama mucho la atención que en el libro de Hechos se lo menciona como un joven que se convirtió en compañero de viaje de Pablo y Bernabé, en lo que fue su primer viaje misionero. Claro, ellos tuvieron una experiencia ahí en Chipre con un falso profeta que es llamado Bar Jesús o Elimás. Y aparentemente Marcos decidió regresar a Jerusalén. Claro, no es muy difícil atar cabos y darnos cuenta de que este Marcos, un niño mimado, cuidado, de buena familia, ante la adversidad de ser misionero en tierra extraña, no soportó, no aguantó, no tuvo el temperamento maduro y decide retirarse. Y él regresa. Esta ruptura, este marcha atrás de Juan Marcos, hace inevitablemente que Pablo y Bernabé entren en una cierta discusión que está registrada en la Biblia, que la dejan, y donde no terminó bien la cosa, porque Bernabé toma un camino y Pablo toma otro camino. Lo maravilloso de esta historia es que allí por el final de la vida de Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, este joven, ya Pablo, con un par de años más, le dice, tráiganmelo de vuelta a Marcos, porque me es útil. Pasó del chico que él no quería tener a su lado a llamarlo útil. Y también vemos, por la evidencia que nos regalan las cartas del apóstol Pablo, que Juan Marcos tuvo una tarea muy importante acompañando en la actividad misionera del primer siglo. Bueno, yo les aviso, yo no le pasé ningún apunte a Sebastián, pero me anoté justamente todo eso porque me pareció, la verdad que destacable, Sebastián. Ese hecho de que Pablo, que básicamente, a ver, sin insultarlo, pero podría haber dicho antes, no, Marcos me es inútil, pasó a llamarlo útil, ¿no? Y convengamos que, a ver, desde la mirada de pasión que tenía y la personalidad, ¿no?, que tenía Pablo, era un hacedor y armas tomar. Entonces, tiene lógica que no estaba rechazando tal vez a la persona, estaba rechazando el hecho de que, bueno, esta persona en este momento no me está siendo útil. Y vos sabés que, a ver, yo te estaba por preguntar, ¿no te parece que a raíz de quedarnos con esa historia, para nosotros Marcos, y como, bueno, lo tratan como hijo, como era chico y como era joven, a veces lo pensamos bien como Marquitos, más bien. Pero te pones a pensar en la tarea que hizo, a ver, rescatar la mirada de Pedro por escrito, no es poca cosa, ¿eh? Es una de las tareas más fuertes, me parece, que hizo. Y mirarlo desde el lado del Evangelio puramente, ¿no? Y mirar, a ver, es como que tratamos de verlo a Pedro como lo veía Jesús, ¿no? A ver, es interesantísimo esto. Viste que a veces, bueno, hay algunos títulos que yo te decía que no me gustaban, pero
tal vez tenemos que entenderlos mejor. La palabra fracasado a mí no me gusta. Ujú. ¿Mm? A mí me gusta pensar que eh, Marcos lo que hizo fue, está bien, se asustó, pongámosle, Ujú. no se animó, pongámosle, tal vez no se sentía preparado, y, Seguramente. y en todo caso fue muy honesto entonces, Ujú. ¿viste? Pero se fue a preparar de otra manera, porque no abandonó el barco, digamos, completo. Sí, y cuando uno mira la historia del mismo apóstol Pablo, no conocemos tantos detalles de Silas, de Bernabé y de otros que Ujú, comenzaron la obra misionera en aquel siglo, todos recibieron una segunda oportunidad. ujú, El mismo Pablo, el mundo entero, sí, estamos viviendo la segunda oportunidad. ujú, Entonces, cuando yo leo a Marcos ahora con esta información de wow, ujú, él de alguna manera está siempre intentando de explicar esta segunda oportunidad que en Jesús tiene el universo, el mundo entero, nuestro mundo. ujú, ujú, Y claramente veo aquí un Dios de, de segundas oportunidades. ujú. Y también veo personas con una madurez como Pablo, diciendo allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, traigan a Marcos, trae a Marcos contigo, le dice, ¿no? Porque me es útil para el ministerio. O sea, también es muy noble lo del apóstol Pablo, de cambiar el pensamiento y de hacerlo saber, ¿no? Muchas veces nosotros, ante situaciones parecidas a esta, cuando no Que no tenemos se una note que me mirada. equivoqué, tal vez. Sí, sí, él no lo disimula, él no lo Ah, disimula, claro. y Timoteo lo deja también registrado, dándonos Ujú, a nosotros la posibilidad de darnos cuenta de que aquella discusión que comenzó en Hechos capítulo 15, esta discusión que aparece frente a este segundo viaje misionero, cuando él se niega a llevarlo a Marcos, ahora cambia de parecer. Y esto es lo ujú, maravilloso, ¿no? Porque el ujú, libro de Hechos lo escribe Lucas, Timoteo es una carta de Pablo, y el mismo Pablo es el que refleja tal vez subsanar aquel error, aquella discusión, o tal vez no fue un error en aquel momento. Entonces también esto es interesante, como decís vos, la palabra fracaso es muy fuerte ujú. y fracasar me parece que es el camino obligado para tener éxito. Puede ser un escalón. Totalmente, hay que Ujú, mirarlo como un escalón para llegar ujú, a. Y es difícil en muchas situaciones de la vida poder lograr el éxito. ¿Qué es el éxito también, no? Entonces, cuando hacemos la definición de término, fracasar no sé si es fracasar, o sea, forma parte de, ¿no? Y claramente, yo creo que fracasar sería no llegar al cielo. claro, El único, lo claro. único. Pero después todo lo demás, lo que vamos, todas las equivocaciones que tenemos previa, tienen que ver con este aprendizaje, esto de inmaduro que tenemos, pero siempre que volvamos a Jesús, a este Evangelio de Jesucristo, tenemos la chance de la segunda oportunidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en Marcos, digamos que fue, se cumplió Ujú, a la vista, ¿no? ujú, Bien. ¿Sabes qué? A ver, me gusta pensar en algo. Si estuviéramos charlando con Leo Meda en este momento, con sus conocimientos de psicología, lo tenemos que invitar en algún momento. sí. Eh, el, Me gustaría hablar sobre Marcos porque lo vemos como alguien que evita cosas, tal vez. Y según, a ver, a mí me pasó una vez que entendí el concepto, sí, hay gente que tiene como una cultura evitativa, pero no es que evita las cosas para no hacerlas, sino que es su forma de afrontar las cosas. Ujú, Me pareció interesante esa mirada, ¿no? A ver, yo creo que todos tenemos algo de eso también. Eh, entonces, no lo juzguemos duro a Marcos en este caso. Me parece que fue lo suficientemente honesto para decidir, no, acá no puedo, me ujú, asusté, pongámosle, capaz que no lo dijo nunca, pero al fin y al cabo después, por sus frutos lo conocimos también. ujú. ¿Eh? Bien, Sebastián, creo que medianamente hemos tratado de presentarlo a Marcos, quién era, qué características tenía, qué tipo de persona era, eh, tratar de resaltar un poco la figura y que en base a eso llegó a escribir lo que escribió, ¿no? Ahora, ¿qué escribió?
¿De qué habló entonces? Dijimos del Evangelio, sí, pero a ver, básicamente hablaba de Jesús. Ujú. O me corrijo, hablaba de Jesucristo. Sí, 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 sí. Me gusta, ¿no? Él hace mucho hincapié en esto. Te leo aquí textual de este libro que nos está acompañando en este estudio. Dice, el Evangelio de Marcos comienza con una frase incompleta, ya que carece de verbo. Ujú, Cuando uno lee Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3, muchas traducciones de la Biblia hacen del versículo 1 una frase en sí misma a pesar de esa peculiaridad. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, le falta ahí casi el verbo, una ujú, acción, ¿no? En griego, aunque dicha frase carezca de verbo, puede prolongarse hasta el versículo 3. Se trata de un diálogo entre Dios Padre, porque fíjense lo que dice el versículo, sucedió, como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Aquí está hablando ujú, claramente de un diálogo de Dios ujú, ujú, con el mismo Jesús. Yo estoy por enviar. Esto lo vemos claramente en este diálogo. Un diálogo entre Dios Padre, Dios Hijo, porque le dice yo voy a enviar delante de ti, y expresa en el lenguaje de tres pasajes del Antiguo Testamento, como son Éxodo capítulo 23, el versículo 20, Isaías capítulo 40, versículo 3, y Malaquías capítulo 3, versículo 1. Estos tres pasajes del Antiguo Testamento están implícitamente ahí, en este ujú, diálogo que tiene Dios Padre y Dios Hijo. Cada uno de estos versículos contribuyen al mensaje y al diálogo entre estos personajes, Dios Padre y Dios Hijo, pero Marcos solo se refiere a Isaías porque él dice el profeta Isaías había escrito, aunque también eh, comenta esto que aparece en Éxodo y en Malaquías. La razón de este énfasis en Isaías tiene que ver con un tema principal en el Evangelio de Marcos, que es el destino final de Jesús. Las ujú. palabras el camino del Señor, que aparecen en el versículo 3, que preceden de Isaías capítulo 40, versículo 3, ponen el foco en el movimiento hacia donde se dirige Jesús. Entonces, en el libro de Isaías, este camino del Señor será un nuevo éxodo del pueblo de Dios. Y aquí vemos a un Marcos que ya en los primeros versículos empieza a decirnos, bueno, este va a ser el camino, hacia acá va a Ujú, ir la historia, por este lado va. Él ya en el comienzo nos presenta a un Jesucristo que trae un evangelio, pero que este evangelio camina, ni más ni menos, como dice Isaías, hacia un lugar que es un lugar de muerte. Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí ya estamos planteando el destino final, solo que Marco dice, lo voy a relatar, voy a contarles de este Jesús que trajo un evangelio con acción a futuro, en concreto, pero que cada acción va a demostrar el objetivo puntual que tuvo el ministerio de Jesús en la tierra. ujú. Vendría a ser voy a relatar el por qué dice yo soy el camino, Ujú. de alguna manera, ¿no? A mí me gustó, Sebastián, yo hoy te decía que muchas veces nosotros cometemos los errores tratando de explicar las cosas, de poner porcentajes, de poner números, ¿no? 50% humano, 50% divino, y no es así la cosa, hablando de Jesucristo. Eh, Marcos justamente trabaja esa idea. Y vos fíjate que, a ver, creo que lo tiene tan en claro, tal vez por haber absorbido mucho las ideas de Pedro, que no era una persona que entendía tan fácil tampoco, ¿no? Pero logró entender que ese Jesucristo era más que Juan el Bautista, porque habíamos hablado un poco del mensajero, ¿no? Era el Hijo amado, cuando después relata el momento del bautismo, ¿no? Ujú. Y esa es la parte, hoy le diríamos sobrenatural, la parte divina. Con eso él muestra, a ver, este Jesucristo del que yo estoy hablando es esto. Pero además dejan claro que fue bautizado, fue, eh, a ver, impulsado por el Espíritu Santo a las tentaciones, ¿no? Llevado al Ujú. desierto, digo. Allí fue tentado por el enemigo de Dios y fue atendido por los ángeles. Haber leído esa última parte, atendido por los ángeles, a mí me lo mostró a ese Jesús humano, a Ujú. ese Dios con nosotros, ¿no?
Eh, y creo que Marcos lo pudo explicar así porque lo tenía claro. Ujú. Bueno, aquí quiero remontar a un, no es un speech, no es un verso que tengo incorporado hace un tiempo, pero sí me ha ayudado a entender la Biblia, ¿no? Mm, La Biblia, que tiene un pensamiento hebreo, ujú, judío, siempre habla de un todo. ujú, No este pensamiento de querer dividir muchas veces, un exacto. pensamiento traído por los griegos, ¿no? Siempre con los alumnos, cuando me toca dar clase, que lo hago diariamente, siempre les remarco esto, ¿no? Siempre les remarco. Y digo, hace unas par de semanas hablamos de algunos temas relacionados a la sexualidad. Mm, Y yo les decía, ¿qué parte de nosotros es mayormente tentada? La parte física, la parte espiritual, la parte mental. Y aún me acuerdo que una alumna dice, mm, pastor, la respuesta que usted quiere que le diga es, somos un todo, entonces cualquier parte es la misma, porque somos un todo. Bueno, aquí pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Con esto de nosotros, con este pensamiento que, que- que- que está en nuestra sociedad de dividir todo, muchas veces queremos dividir la vida de Jesús en cuanto a acá es divino, acá es humano. De hecho, mucho tiempo en la cristología se investigó, se estudió, se profundizó. Claramente Marcos nos resuelve esto, dice, Jesús era completamente Dios y completamente humano. Él era humano y él describe este hecho, ¿no? Él era humano porque no se pone a explicar el origen divino como lo hace Juan, que Juan lo hace de manera maravillosa. Marcos no estaba tan interesado en esto, pero sí estaba interesado en decirle, este es Dios, este es del que hablaba Isaías. Y cuando lo introduce a Juan el Bautista, ¿no? Que lo introduce en esta historia y dice, ¿se acuerdan de este hablaba el profeta cuando dijo uno le va a preparar camino, uno le va a estar allanando el camino? Y cuando él invoca todo lo que dice de este hecho maravilloso que fue el bautismo de Jesús, narrado con pocos versículos, pero con mucha información, aquí nos estamos dando cuenta que Marcos dice, este es Dios y también es humano. Entonces, me ayuda también a darme cuenta de que estoy confiando en una persona que me entiende y una persona que puede y tiene al alcance la posibilidad de salvarme porque es Dios. el único de paso. Ujú, Ahora, ¿no te parece que entonces Marcos, porque está bien, se explaya en eso, pero da mucho como que ya lo da por entendido? ¿Viste cuando a uno ya da por entendido que algo es así, no das muchas explicaciones? Y decís, esto es así, así, y seguimos. ujú. A Bueno, mí me parece que Marcos hizo eso, porque entendía claramente, sí, es el Hijo de Dios, es Jesús. y él estaba hablando a una audiencia que muchos habían escuchado, es lo que te leí hace un ratito, Ujú, muchas personas que habían escuchado predicar a Jesús, algunos que habían escuchado predicar a Pedro, las prédicas de Jesús, ujú, que decían, wow, ojalá estén por escritas. Y bueno, Juan Marcos se tomó la tarea de escribirlas, claro, motivado por el Espíritu Santo, en colaboración con Pedro, me imagino. Entonces, él da por sentado un montón de cuestiones, porque él estaba hablando a un público que había visto las curaciones, los ujú, milagros que él va a narrar. De paso, le da mucha importancia a la obra médica de Jesús. Y él va a ujú, narrar un montón de hechos de sanación, pero él está relatando a un público que había estado presente muchas veces o que tenía familiares, amigos que habían estado en esta situación. Entonces, él está convencido y no quiere demostrar absolutamente nada porque él claro, arranca de un fundamento que es Jesús es Dios y es humano, ya está, eso ya está ujú, definido, es el Mesías. Ahora les voy a hablar de la buena noticia que trajo Jesucristo. ujú. Bueno, es interesante porque con el relato mismo de esos hechos milagrosos, de alguna manera, iba aclarando, a ver, el único que puede hacer esto es este ser humano que estuvo acá entre nosotros, que era Dios. Ujú. Y era una de las cosas justamente que en los tiempos a Jesús le fue discutido. Es más, muchos dirigentes lo trataban como hijo del enemigo de Dios más bien, ¿no? Ujú. Y convengamos que nosotros hoy día tenemos que tener en claro este concepto también. Eh, Creo que muchas veces dijimos, a ver, no nos quedemos solamente con esta idea de que un milagro te transforma en alguien, sí, respaldado por Dios. Porque en los últimos tiempos, cuidado,
que van a aparecer falsos cristos también. Ujú, Lo hablamos todo un trimestre, ¿no? ujú. Me Sí, parece sí. que, a ver, el hecho de verlo a lo que dice Marcos, de presentarlo a Jesús como era, como tal, me parece que viene muy bien, como refuerzo de todo esto que vimos antes. Sí, 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 claramente. Un Jesús, como dijimos anteriormente, en una planificación cósmica con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, con un plan bien trazado, un plan de salvación, con un conflicto, con un montón de matices cósmicos, difíciles Ujú. de entender porque fueron allí en el cielo, batalla. Claro, y Marcos te dice, bueno, a ver, todo bien, estamos de acuerdo con todo esto, pero también Jesús hizo una obra aquí en la tierra tan humana que eso a mí personalmente me da una tranquilidad de decir, Jesús me entiende, Ujú. porque hubo situaciones mucho más graves que las que pasamos nosotros, y Él las Ujú. pasó, las enfrentó, y como dice la Biblia, fue tentado en todo, dice Hebreos, y no se halló en Él pecado alguno. Entonces, es un Jesús completamente divino y 100% humano, que tuvo una dirección, digamos, en acción. Jesús fue acción. Y a esto se dedica mucho Marcos, a contar estas acciones que tuvo el Salvador, Jesucristo, el Mesías, que de paso lo deja bien en claro. Y estas acciones que tuvo Jesús para que nosotros podamos también tener la posibilidad de la salvación. Me quedé con esa idea, Sebastián, que planteaste a lo último del bloque anterior, cuando decías, en Marcos veo a un Jesús que me entiende, porque queda claro que más allá de ser 100% divino, es 100% humano. A mí me dejó la idea pensando en el hecho de que, bueno, Marcos justamente cuenta para qué vino Jesús, y al comienzo lo decías, es un relato que te va contando el camino hacia la muerte de Jesús, que en realidad apunta a la salvación, ¿no? Ujú. Así como vos ves a alguien que te entiende, me gusta pensar en la idea de alguien que me quiere personalmente. Y viste que, a ver, si hay algo que es necesario que sea simple de entender, es eso, el amor de Dios. Y un Marcos lo dice de manera simple. Cuenta la historia, cuenta cómo fue el camino de Jesús. A ver, son hechos que muestran el amor de Dios directamente. Te leo el versículo que era el versículo clave, ¿no? Que Mm, eh, iba a llegar el momento en el que nos tocara leer este versículo, ¿no? Y es ujú. cuando habla del versículo 14 y 15, después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Interesante, ¿no? Porque no da vueltas. No, Aquí no. Marco no da ningún tipo de vueltas en cuanto al mensaje. ¿Cuál es el tema de Marcos? Bueno, las buenas nuevas. Mm, Arrepiéntanse y crean. Esto es directo el mensaje, no dio mucha vuelta. No se puso a explicar demasiado, ni el por qué, ni para qué no. Arrepentite y cree en Jesús. Esa es la buena noticia, dice él. Y este es el sentido en el comienzo de la predicación que tuvo Jesús en Galilea. Él mm. sitúa geográficamente, pero es el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra. Bueno, también es el comienzo de lo que fue la preparación del camino con Juan el Bautista. También hablaba de lo mismo. Me parece estar escuchando claramente lo que entendió Pedro, porque él lo experimentó encima, ¿no? Sí, 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 sí. Pocas palabras, directo, Sí. sin dar demasiada vuelta. Y también es interesante que viene con un contexto fuerte desde lo teológico, ¿no? Porque él dice, el Sí. tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? ¿De Ujú, qué tiempo está hablando aquí Marcos? Y Marcos no quiere dedicarse a profundizar en teología, pero evidentemente había un tiempo determinado. Me ujú. encanta cuando uno mira esto de Marcos y dice, claro, acá está haciendo claramente algún tiempo. Me hace acordar, y el autor del libro, de este libro que estamos estudiando, lo compara a Apocalipsis capítulo 14, cuando dice, la hora del juicio ha llegado. Ujú. No, como que está todo planificado. En la agenda divina está todo
planificado, ordenado. Había un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo el que se había cumplido? Claramente está haciendo referencia al libro de Daniel, cuando este profeta Daniel, allí en el 600 antes de Cristo, 500 y moneda antes de Cristo, cuando se desarrolla esta historia, él va a decir, hay 70 semanas que están apartadas, Sí. cortadas, separadas para tu pueblo, le dice el ángel, para ustedes los judíos. En las primeras 7 semanas se va a reedificar la muralla, Jerusalén, el templo. Después habrá 62 semanas y en la última semana, al comienzo de la semana, se va a ungir al Mesías príncipe, se va a ungir. Y a mitad de la semana, bueno, ese tiempo es el que se estaba cumpliendo. Y Marcos lo deja bien claro. Había un tiempo, había una prolijidad. Está hablando de profecías. Y esto se cumplió. Y fíjate vos que dice después que el reino se acerca. Aquí está hablando de esta promesa que todo judío esperaba, ¿no? La promesa del reino. Claro, acá el enfoque que nos da Marcos, y Marcos ya había experimentado este fracaso del Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban un Mesías que venía a instituir su reino aquí en la tierra. Claro, cuando Marcos escribe, este adolescente, yo me lo imagino a Marcos detrás de Jesús como un rockstar, como un groupie, dirían algunos, siguiéndolo, y él no se preocupaba por esto de que si venía a poner un reino acá o no, él estaba contento con seguirlo de cerca a Jesús, pero sí, aquellos adultos como Pedro que esperaban que Jesús en cualquier momento se rebelara contra Roma, llegó un momento que en algún diálogo, opa, no vino a esto, claro, y en la muerte de Cristo y en la resurrección dijeron, ah, este es el reino que él venía a instituir, este es el reino del amor, es el reino del cielo, es el reino espiritual, este reino que es eterno. Y empezaron a predicar de esto que se llama evangelio, esto buena noticia. Y Marcos lo deja claramente establecido, ¿no? Acá se vino a hablar porque el reino se acerca. Fíjate que Apocalipsis 14 dice el evangelio eterno, ¿no? Después de que la hora del juicio ha llegado, habla del evangelio eterno. Y cierro con esto, Lucho. Marcos dice directamente, arrepentite y cree. Acá hay una acción directa. Acá los predicadores decimos, este es el llamado. El llamado es simple. No hay sermón si no hay llamado. En cada predicación, meditación, sermón, tiene que haber un llamado. De hecho, nosotros aquí en el programa, es un programa de radio, pero siempre queremos extenderte un llamado. El llamado que Jesús te hace. En el caso de Marcos dice, el llamado es arrepentirnos y a creer. Y cuando vos miras Apocalipsis 14 también tiene un llamado. Dice, teman, glorifiquen a Dios y adoren a Dios. Hay que temerle a Dios, hay que glorificar a Dios y hay que adorar a Dios. Hay un paralelismo realmente que uno dice, wow, Juan lo entendió clarito y lo escribió y nos quedó registrado en el libro de las Revelaciones. Marcos lo habrá escuchado de Pedro tantas veces que lo entendió y lo dejó registrado en el Evangelio que, gracias al Espíritu Santo, Marcos nos escribió. No sé por qué, me quedé pensando, a ver, una de las cosas que me gustaría charlar con Marcos y con Pedro en el cielo sería, a ver, ¿cómo le explicaste, Pedro, las cosas a Marcos como eran? Por las experiencias, porque Pedro habló desde la experiencia seguramente, ¿no? Él se tuvo que arrepentir, él formó parte de ese grupo, de ese camino, de todo esto que estaba contando Marcos ahora. Él fue parte de ese camino. Él escuchó a Juan el Bautista preparar el camino. Pero así todo, claro, con su mirada errada, muy propia de la época, después tuvo que arrepentirse, porque se arrepintió de no haberlo entendido correctamente, inclusive más allá de las acciones que haya tenido, ¿no? Viste que cuando uno vive las cosas, las puede contar de otra manera. Sí, y cuando uno vive y te dice, mirá, yo te lo cuento no solo porque lo viví, sino porque me equivoqué y aprendí del error. Lo viví, lo malinterpreté, me equivoqué, lo comprobé, lo corroboré y llego a esta conclusión. No es muy normal demostrar nuestros errores. Mostrar nuestros fracasos, diríamos, aunque no nos gusta esta palabra y estamos de acuerdo, Lucho, los errores,
los yerros, me gusta esa palabra, Ujú. no Sí, es muy normal no, que podamos mostrar. es Aquí yo verdad. veo claramente en el Evangelio de Marcos a un Pedro, mostrando, porque de hecho era mucho, si el apóstol Pedro dice en su carta que lo consideraba un hijo a Ujú, Juan Marcos, tenía confianza con él. Y si uno mira algunas historias que nos regala Marcos de la vida de Pedro, uno diría, "Au, Pedro podría haberle pedido a Marcos que omitiera ujú, estas historias que tal vez no lo dejan bien parado a Pedro, perdón. ujú, Sin embargo, están. Y esto es lo que me gusta ujú, de la Biblia, que es un libro que cuenta historias, la historia, pero la cuenta con pequeñas historias tan parecidas a la mía, que me equivoco, que erro, que me desvío, que me arrepiento, que me vuelvo a equivocar. Entonces, veo la vida de personas que habitamos en el 2024, que tenemos problemáticas del 2024 tan parecidas a la vida de Pedro, de Juan Marcos y de aquellos que habitaron en aquella época con Jesús y posterior a la resurrección de Cristo. Em, Tal vez este no sea el tema más importante de todos, pero sí creo que es importante resaltarlo o tenerlo en claro. Cuando empezaba a estudiar esta semana, claro, empezaba a hablar de, como tratando de explicar que el autor era Marcos. En nuestro programa empezamos también un poco de esa manera, pero me llamó la atención porque yo nunca me había puesto a pensar demasiado en eso de que ninguno de los autores de los evangelios marcaban que ellos eran los autores del evangelio, ¿no? Y es como que te da de pensar por qué. Ujú, Mi respuesta ahora, a esta altura, ya terminando nuestro encuentro, te diría que es por humildad, porque tenían en claro que no se trataba de ellos, rescatando ujú, un poco la idea que hemos dicho tantas veces, Sebastián. Este, se trataba de Jesucristo, se trata del Evangelio, ujú. se trata de Dios. Eh, Me parece que ahí va el punto claro y una de las enseñanzas anexas que tenemos que tener en esta serie también, ¿no? Y cuán bien nos iría a cada uno de nosotros en el rol que nos toca, nosotros como comunicadores, en el rol que nos toque, en la Ujú, misión que Dios nos encomendó, que el centro sea Dios. Y es tan humano esto de escuchar historias y el centro es el predicador, el centro es aquel que está en el frente, el centro es tal vez el líder, ujú, es el líder de iglesia, esa persona que con errores como todos, pero muchas veces no dándose cuenta que pasa a ser más importante él que el ujú, Evangelio. Aquí Marco nos regala y nos dice, lo importante acá es Jesús, que fue un gran maestro, que fue un gran predicador, que fue un gran sanador. O sea, el centro siempre es Jesús, el Evangelio es de Jesucristo. ujú, Yo soy un testigo, pero acá el protagonista es Jesucristo porque es santo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesucristo es Hijo de hombre, porque Jesucristo es todas las cualidades que él va a describir de Jesús, me terminan mostrando el centro. Y es lindo, ¿no? Porque tenemos cuatro evangelios y toda la Biblia que siempre nos está hablando de Jesús. Pero nosotros cuando predicamos muchas veces nos ponemos por delante. Y ese es un ujú. grave error que los autores bíblicos no cometen y nosotros tenemos a disposición el mismo espíritu para poder llevar ese mismo mensaje de la misma manera, si tomamos esta posibilidad. Y cierro con esto, Sebastián. Tenemos a un Marcos que tomó decisiones y aprendió. Ujú. Pablo aprendió también. Y Pedro aprendió también. A ver, ¿para qué estamos nosotros entonces? Mm. ¿Para enseñar o para aprender? Completamente, completamente de Bien. acuerdo. Próximo tema, Sebastián. Me encanta el título del segundo A tema. ver, a ver si lo encuentro. Un día en el ministerio de Jesús. Wow. Sería lindo haber estado ahí y mirar, ¿no? Sí, sí, Bien, Sebastián, gracias. un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.